Hola, bienvenido a Ecos del Destino. Hoy vamos a revelar algo que dejó en silencio hasta a los más cercanos a ella. Cembrearda, conocida por su fuerza y presencia marcante, decidió finalmente romper el silencio y traer a la luz una verdad devastadora. Una confesión que no solo sorprendió, sino que también expuso heridas antiguas, contradicciones personales y batallas invisibles. Durante mucho tiempo fue recordada solo por los papeles que interpretó y por la imagen pública impecable. Pero lo que pocos sabían es que, detrás de esa fachada, había una vida marcada por presiones, decisiones difíciles y dolores que raramente salían a la luz. El silencio de Cembre siempre alimentó rumores. Pero fue justamente ese silencio lo que la protegió durante años. Ahora, al romperlo, expone un lado humano que muchos nunca imaginaron. Su revelación no es solo un detalle personal, es un acontecimiento que redefine su trayectoria y obliga a todos a mirar más allá del artista. Es el tipo de confesión que cambia no solo la forma en que será recordada, sino también cómo vemos el precio de la fama y de la exposición. Antes de sumergirnos en esta historia, aprovecha para suscribirte al canal. Tu suscripción es importante porque YouTube la toma en cuenta para recomendar este contenido a más personas, y eso nos ayuda a seguir creciendo y trayendo más contenido como este para ti. Si te está gustando lo que ves, también puedes dar un súper gracias para apoyar al canal de una manera aún más significativa. Y si no puedes, no te preocupes, un simple comentario contándonos que te sorprendió más de estas historias será más que suficiente. Y recuerda, quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Cembrearda te dejará impactado. Cembrearda nació el 12 de marzo de 1982, en la ciudad portuaria de Izmir, una de las ciudades más antiguas y vibrantes de Turquía, marcada por la mezcla de culturas, el puerto bullicioso y la sensación de que el mundo entero pasa por allí. La infancia de Cembre fue moldeada por este entorno, un lugar donde la tradición y la modernidad convivían lado a lado, donde los mercados exhalaban aromas de especias y el horizonte siempre estaba recortado por el mar. Hija de una familia de clase media-baja, creció en un hogar sencillo, pero lleno de valores sólidos. El padre trabajaba en jornadas largas en el puerto, lidiando con embarcaciones que llegaban de diferentes rincones del planeta. La madre, dedicada al hogar, cuidaba de los hijos con rigor y cariño. Había poco espacio para excesos, pero había abundancia de disciplina y amor. Estos elementos se convirtieron en marcas profundas en su personalidad, determinación, enfoque y una capacidad rara de resistir las dificultades. Desde temprana edad, Cembre se mostraba diferente de los otros niños del barrio. Mientras muchos jugaban a juegos comunes, ella prefería crear historias y representarlas para quien quisiera verlas. Usaba sábanas como vestuarios improvisados, inventaba diálogos y asumía personajes con una naturalidad sorprendente. Los profesores de su escuela primaria pronto notaron que esa niña poseía algo raro, sensibilidad artística aliada a una intensidad emocional que se desbordaba en cada gesto. En la adolescencia, esta característica se intensificó. Cembre se involucró en grupos de teatro escolar y comenzó a participar en pequeños festivales organizados en Izmir. En esas presentaciones, demostraba una entrega inusual para su edad. No actuaba solo para agradar al público, sino porque parecía vivir cada papel como si fuera parte de su propia alma. El escenario se convirtió en refugio y prisión al mismo tiempo, refugio porque podía ser quien quisiera, prisión porque empezaba a sentir que nunca sería plenamente comprendida fuera de allí. Las noches en Izmir eran largas. Cembre y sus amigos se reunían en cafés sencillos para discutir sueños, política, arte. Muchos planeaban carreras tradicionales. Buscaban estabilidad en profesiones respetadas. Pero ella sabía que no encajaba en ese camino. El deseo de interpretar, de sentir y de mostrar crecía cada día. Y ese deseo no podía ser contenido en Izmir. Con 18 años decidió que era hora de partir. La despedida no fue fácil, dejar a la familia, a los amigos y a la ciudad natal fue doloroso. Pero Cembre sabía que solo en Estambul tendría una oportunidad real de construir una carrera artística. La metrópoli ofrecía oportunidades, pero también exigía sacrificios. La llegada a Estambul fue un choque. El ritmo acelerado, la competitividad implacable y la sensación de anonimato contrastaban con el entorno familiar y acogedor de Izmir. Cembre alquiló un pequeño apartamento y comenzó a conciliar empleos temporales con cursos de teatro. Para sobrevivir, trabajó en cafés y tiendas, pero nunca abandonó las audiciones.
Con cada rechazo se fortalecía. Aprendió a lidiar con frustraciones y a transformar derrotas en combustible. El primer papel profesional surgió casi por casualidad, una participación pequeña en una novela de horario estelar. Era una escena corta con pocas líneas, pero Zemre se entregó como si fuera protagonista. Quien la vio percibió su presencia. El mirada, la postura, la intensidad de sus expresiones llamaron la atención. Los críticos llegaron a destacar, en notas al pie, que una novata robaría la escena si tuviera más espacio. Poco a poco fue conquistando papeles secundarios en diferentes producciones. Cada personaje, por pequeño que fuera, era interpretado con dedicación absoluta. En los bastidores, directores y colegas comentaban que ella tomaba el oficio más en serio que muchos veteranos. No había vanidad, solo entrega. Esa postura comenzó a abrir puertas. A los 25 años, llegó el gran cambio, el primer papel protagónico. La producción no generaba muchas expectativas, pero pronto se transformó en un fenómeno. Su personaje, marcado por dramas intensos y elecciones imposibles, conquistó al público. Zemre se convirtió en un nombre conocido en todo el país. Las calles comenzaron a reconocerla. Las revistas la disputaban, y el público la veía como una nueva estrella nacional. Pero junto con el éxito vino el peso. Zemre, que hasta entonces había actuado en relativo anonimato, pasó a ser blanco de vigilancia constante. Su vida personal, sus relaciones y hasta su ropa se convirtieron en noticia. La joven actriz que salió de Izmir en busca de oportunidades se vio, de repente, atrapada por la fama. Aún así, no retrocedió. Continuó eligiendo papeles desafiantes, rechazó personajes que reforzaran estereotipos y luchó por ser vista como una artista completa, no solo como un rostro bonito. En este periodo, Zemre comenzó a percibir la importancia de sus orígenes. El silencio del mar de Izmir. Las calles sencillas, la rigidez de los padres, todo eso le daba fuerza para resistir al torbellino de la fama. Al mismo tiempo, los recuerdos de la infancia le recordaban quién era realmente, no una estrella inalcanzable, sino una mujer que creció en un hogar común y que luchó mucho para llegar donde estaba. Hoy, al mirar hacia atrás, Zemre reconoce que esos primeros años fueron decisivos. La infancia en Izmir, la adolescencia inquieta, el cambio arriesgado a Estambul y los primeros papeles moldearon no solo su carrera, sino también su forma de enfrentar el mundo. Se convirtió en un símbolo de fuerza y resiliencia, pero también de vulnerabilidad. Y fue precisamente de esa mezcla que nació la actriz que, años después, tendría el coraje de romper el silencio y revelar una verdad devastadora. La ascensión de Zemre Arda al escenario artístico no ocurrió en absoluto silencio. Junto con los papeles destacados y el reconocimiento, también llegaron las inevitables controversias que rodean a toda figura pública. Desde temprano, la actriz se vio envuelta en situaciones que generaron debates, titulares y muchas veces interpretaciones distorsionadas. Polémicas que en algunos casos casi opacaron el brillo de su talento. Desde sus primeros trabajos de mayor visibilidad, Zemre enfrentó la dureza de la crítica especializada. Algunos señalaban que su entrega intensa rayaba en el exceso, que su forma de actuar escapaba del estándar más contenido de las novelas tradicionales. Las redes sociales amplificaron este tipo de comentarios, y la actriz pasó a ser vista por algunos como demasiado dramática. Estas críticas, aunque superficiales, fueron el inicio de una trayectoria marcada por juicios constantes sobre su postura dentro y fuera de las pantallas. No era solo sobre su interpretación. Las revistas comenzaron a cuestionar si Zemre era lo suficientemente versátil para sostener una carrera larga, insinuando que siempre se apoyaba en los mismos recursos. Comentarios como estos, repetidos hasta el cansancio, podrían haber desestabilizado a cualquier principiante. En su caso, se transformaron en combustible. Con cada nuevo trabajo, la actriz parecía responder no con palabras, sino con actuaciones aún más intensas, como si estuviera dispuesta a probar que no sería moldeada por críticas simplistas. Zemre siempre se destacó por no medir palabras en las entrevistas. A diferencia de colegas que mantienen un discurso calculado, ella hablaba con franqueza sobre su visión de la industria, las dificultades enfrentadas e incluso las limitaciones de algunos proyectos. Esta postura le trajo el respeto de muchos, pero también creó fricciones con productores y hasta con parte de la prensa, que comenzó a retratarla como difícil o intransigente. La sinceridad, que debería ser una virtud,
terminó convirtiéndose en uno de los puntos de mayor controversia en su carrera. Hubo momentos en que ella declaró sin rodeos que ciertos guiones estaban mal escritos o que algunos papeles femeninos eran demasiado caricaturescos. Estas declaraciones resonaban como críticas directas a profesionales renombrados. Aunque su intención era abrir un debate, la prensa transformaba sus frases en titulares polémicos. Cemre Arda ataca a guionistas o actriz critica a directores turcos. A los ojos de quien leía solo la superficie, parecía arrogancia, para quien la seguía de cerca, era solo honestidad. Algunas asociaciones de trabajo también generaron historias de bastidores que se convirtieron en rumores. Hubo quienes decían que Cemre no aceptaba bien direcciones rígidas, que discutía con guionistas o que enfrentaba a colegas en escena. Pocas de estas historias fueron confirmadas, pero el simple hecho de circular reforzaba la imagen de alguien que no se doblegaba fácilmente. En una producción específica, la prensa llegó a reportar un supuesto desencuentro entre ella y una colega veterana. Ninguna de las dos confirmó, pero el rumor se esparció rápidamente. Años después, al ser preguntada sobre rivalidades, Cemre respondió de forma seca: la rivalidad es una invención de quien necesita titulares. En el set, lo que existe es trabajo. Esta respuesta, aunque corta, se convirtió en más combustible para el debate. Unos vieron madurez, otros desprecio. Con la popularización de las redes sociales, cada comentario de Cemre pasó a ser escrutado. Hubo publicaciones en las que criticó indirectamente la superficialidad de la fama, el culto a la imagen y la obsesión por los likes. Las reacciones fueron intensas, parte de los seguidores aplaudió, pero otra parte la acusó de hipocresía, recordando que su propia carrera dependía de la exposición mediática. El debate se prolongó y una vez más Cemre prefirió no retroceder, sosteniendo que no era contradictoria, sino consciente de las trampas del sistema en el que estaba inmersa. En otra ocasión, compartió un mensaje defendiendo que los artistas no deberían moldearse a estándares impuestos para agradar a marcas. El comentario fue interpretado como una crítica directa a colegas que firmaban contratos publicitarios millonarios. Rápidamente comenzaron a citarse nombres, y algunos incluso respondieron, aunque de manera indirecta. Cemre no dio marcha atrás. Para ella, más importante que mantener amistades superficiales era sostener sus convicciones. Algunos episodios, sin embargo, fueron más allá de la interpretación. Hubo fiestas en las que fue fotografiada en situaciones relajadas, pero rápidamente transformadas por la prensa en escándalos. Bastaba una imagen fuera de contexto para generar titulares como Cemre pierde el control o actitud polémica en evento público. Estos momentos la incomodaban profundamente. Y llegó a alejarse durante meses de compromisos sociales para evitar más exposición. En uno de esos episodios, un vídeo corto grabado sin consentimiento mostraba a Cemre discutiendo con alguien en voz alta. El vídeo se volvió viral, sin mostrar el contexto. La narrativa construida fue que ella había perdido la cabeza en público. Más tarde se reveló que se trataba de una pelea personal, fuera de cualquier evento oficial. Pero el daño ya estaba hecho. Durante semanas, fue blanco de críticas y memes, reforzando una imagen de inestabilidad que nunca correspondió a la realidad. Curiosamente, en varias de estas situaciones, Cemre eligió el silencio como respuesta. En lugar de justificarse, dejaba que las historias corrieran hasta perder fuerza. Esta postura dividía opiniones. Había quienes la admiraban por no rebajarse a responder rumores, y había quienes lo interpretaban como arrogancia. Aún así, esta estrategia le permitió preservar cierta aura de misterio, algo que incluso en medio de las críticas, mantenía su imagen envuelta en curiosidad. En entrevistas raras, cuando le preguntaban sobre estas polémicas, se limitaba a frases cortas: no debo explicaciones a quien no me conoce o mi trabajo habla por mí. Esta objetividad era interpretada de formas opuestas: para los fans, prueba de fuerza; para los críticos, prueba de frialdad. Las controversias, por más desgastantes que fueran, terminaron moldeando la figura pública de Cemre. Dejó de ser vista solo como una actriz talentosa y pasó a ser también un símbolo de resistencia, alguien que no encajaba en los estándares esperados. Para la industria, esta postura era arriesgada; para muchos fans, era inspiradora. El hecho es que cada polémica ayudó a construir la narrativa de una artista compleja, contradictoria y fascinante. El efecto fue doble. Por un lado, algunas marcas se alejaron, temiendo asociar su imagen a una figura tan polémica.
Por otro, proyectos más autorales comenzaron a surgir, justamente porque los directores veían en ella autenticidad. Las polémicas que podrían haber destruido carreras menos firmes se convirtieron en el caso de Cembre en combustible para redefinir su identidad artística. El saldo de estas controversias es paradójico, al mismo tiempo que minaron su imagen en ciertos círculos, también la fortalecieron en otros. Cembre pasó a atraer admiradores precisamente por su coraje en no moldearse. Las controversias, en lugar de destruirla, terminaron convirtiéndose en una parte esencial de su identidad artística. Y es en este equilibrio entre aplausos y críticas que ella siguió su camino, hasta llegar al momento en que decidió romper el silencio y revelar una verdad aún más devastadora. Si el talento de Cembre Arda le aseguró un lugar sólido en el mundo artístico, su vida afectiva siguió un recorrido mucho más turbulento. Desde temprano, cada relación de la actriz pasó a ser seguida de cerca por la prensa, muchas veces con lentes de aumento que transformaban diferencias privadas en escándalos públicos. El resultado fue una sucesión de historias de amor que, en lugar de reforzar su imagen, frecuentemente la colocaron en el centro de controversias dolorosas. El primer relacionamiento asumido por Cembre ocurrió aún al inicio de su carrera. Joven y en ascenso, se involucró con un colega de elenco, lo que rápidamente se convirtió en blanco de curiosidad de la prensa. Fotos en bastidores, apariciones discretas en cafés de Estambul y entrevistas insinuando complicidad bastaron para que el romance fuera expuesto. La relación, que podría haber sido solo una historia privada, se convirtió en un espectáculo mediático. Pocos meses después, la presión externa ya era mayor que los sentimientos. La ruptura fue inevitable y los tabloides la trataron como señal de inestabilidad emocional, una lectura injusta para quien apenas comenzaba a vivir bajo el peso de la fama. Años después, Cembre se involucró con un empresario ligado al sector cultural. Fue su relación más larga y en muchos momentos, la más significativa. La pareja aparecía junta en eventos oficiales. Compartía viajes y parecía consolidar una vida en común. Pero como en otros casos, la relación terminó rodeada de rumores. La prensa reportaba supuestas traiciones, diferencias irreconciliables e incluso peleas en público. Ninguna de estas versiones fue confirmada, pero la narrativa de ruptura escandalosa ya había sido construida. Cembre, fiel a su estilo, prefirió no dar entrevistas sobre el tema. El silencio, sin embargo, alimentó aún más especulaciones. Entre el fin de esta relación y nuevos involucramientos, Cembre fue asociada a diferentes nombres. Algunos romances nunca confirmados, otros expuestos por fotos de paparazzi. Había un patrón, las pasiones eran intensas, pero cortas. El público, acostumbrado a idealizar sus personajes románticos en las pantallas, tenía dificultad para aceptar que la actriz no reproducía esa estabilidad en la vida real. Cada nueva ruptura era leída como fracaso, como si la vida personal de una mujer debiera ser impecable para validar su talento profesional. Pocos aspectos de la trayectoria de Cembre fueron tan juzgados como su vida amorosa. Comentarios en programas de TV, columnas de chismes y hasta en las redes sociales insistían en cuestionar su capacidad para mantener relaciones estables. Lo que raramente se discutía era cuánto esa presión interfería en su propia forma de vivir. En entrevistas, la actriz llegó a admitir que muchas veces, la opinión pública era tan invasiva que ella misma se preguntaba si valía la pena permitirse amar. En un momento determinado de su vida, Cembre vivió una experiencia que la transformó profundamente, la maternidad. Aunque siempre protegió este aspecto con extremo cuidado, quedó claro que la llegada de un hijo cambió sus prioridades. Se volvió aún más reservada, restringiendo apariciones y evitando comentar sobre la vida familiar. La decisión de blindar al niño de los reflectores fue respetada por algunos, pero criticada por otros que exigían transparencia. Para Cembre, sin embargo, no había negociación. La maternidad estaba fuera de discusión. Otro punto que siempre pesó en sus relaciones fue la intensidad de su carrera. Papeles largos, grabaciones agotadoras y viajes internacionales creaban barreras. Varios compañeros se incomodaron con su dedicación casi obsesiva al trabajo. Cembre no lo ocultaba, para ella, el arte ocupaba un lugar central, y quien estuviera a su lado necesitaba comprender eso. Pocos soportaron la presión. Así, sucesivas rupturas se acumularon, dejando marcas emocionales que ella raramente exponía. No bastaban las dificultades propias de las relaciones. Con cada aparición en público, Cembre era observada de cerca.
Cualquier gesto diferente, cualquier mirada más fría o ausencia en un evento social era interpretado como señal de crisis. En una ocasión, dejó de asistir al estreno de una película junto a su entonces compañero e inmediatamente surgieron rumores de separación. Al día siguiente las portadas de las revistas ya estampaban titulares como Cembre abandona relación en medio de compromisos profesionales. El peso de vivir bajo esta lupa constante corroía lentamente la intimidad de cualquier pareja. Para el público cada separación era leída como una prueba más de que Cembre no encontraba paz en el amor. Titulares como otro fin para la actriz se repetían, como si fuera un guión predecible. El hecho de que muchas de estas rupturas tuvieran motivos profundos, diferencias de valores, desgaste de la rutina o simplemente elecciones personales, raramente era considerado. Lo que importaba para la prensa era reforzar la narrativa de inestabilidad. A los 23 años, cuando Cembre finalmente rompió el silencio y habló abiertamente sobre su vida afectiva, la revelación fue devastadora. Admitió que muchas de las rupturas la dejaron emocionalmente agotada, que en algunos momentos perdió la fe en el amor y que necesitó ayuda para reconstruirse. Dijo también que la exposición exagerada fue uno de los factores más crueles, transformando dolores privados en espectáculo público. Al asumir esa fragilidad, Cembre rompió la imagen de mujer inalcanzable que le habían atribuido durante años. Si cada relación dejó cicatrices, también trajo aprendizajes. Cembre se volvió más selectiva, más cautelosa y sobre todo, más consciente de sus propios límites. Hoy cuando habla de amor no lo hace en términos idealizados, sino como algo que exige respeto, libertad y comprensión. Para una actriz tantas veces idealizada en papeles románticos, asumir públicamente esta visión realista fue casi un acto de rebeldía. Actualmente Cembre prefiere no exponer vínculos afectivos. Si está acompañada, lo mantiene en secreto; si está sola, tampoco lo convierte en bandera. Su prioridad es su propia paz y el bienestar de su familia. Los errores y rupturas del pasado se transformaron en una especie de escudo, enseñándole que no todo necesita ser compartido con el público. Este cambio de postura no apagó la curiosidad de la prensa, pero dejó claro que Cembre ya no permite que los reflectores dicten su forma de amar. Si las polémicas y rupturas ayudaron a construir una imagen de artista compleja y contradictoria, fue el reconocimiento lo que consolidó a Cembre Arda como una figura de peso en la industria. A lo largo de los años, su trayectoria estuvo marcada por momentos de brillo incontestable, premiaciones, elogios de la crítica y un lugar destacado entre los nombres más respetados del entretenimiento. Cada victoria fue también un contrapeso a las adversidades que enfrentaba fuera de las pantallas. El inicio de la carrera fue tímido, pero ya mostraba señales de a dónde podría llegar. Pequeños papeles en novelas y participaciones en películas menores la colocaron en el radar de directores atentos. Y cuando surgieron las primeras nominaciones a premios de revelación, Cembre pasó a ser vista no solo como una promesa, sino como una realidad. El público, que ya se encantaba con su entrega visceral, comenzó a percibir que la crítica también reconocía su talento. El verdadero salto ocurrió cuando Cembre asumió su primer papel protagónico. La producción, que inicialmente no tenía grandes expectativas, explotó en audiencia. Su personaje conquistó multitudes y se convirtió en tema de conversaciones en cafés, escuelas y hogares por todo el país. Fue en ese momento que ella dejó de ser solo una actriz prometedora para transformarse en un fenómeno cultural. El éxito no se limitó al territorio nacional, exportada a otros países. La novela hizo de Cembre un rostro internacional. La intensidad con que vivió ese papel fue un divisor de aguas. A partir de allí, Cembre dejó de ser solo una actriz más para convertirse en una marca. Su nombre pasó a asociarse con calidad dramática, con entrega absoluta en cada escena. Los directores la buscaban sabiendo que tener a Cembre en el elenco era garantía de impacto emocional y muchas veces de audiencia récord. El impacto de sus actuaciones pronto traspasó fronteras. Cembre comenzó a ser invitada a festivales extranjeros, donde su presencia era celebrada no solo como actriz, sino como representante de la fuerza creativa turca. En cada alfombra roja, su imagen se consolidaba como símbolo de sofisticación y talento. En entrevistas, periodistas extranjeros destacaban su intensidad, comparándola con grandes actrices del cine europeo. Fue en uno de esos festivales, realizado en Roma, donde Cembre fue llamada la nueva cara del drama mediterráneo. Los críticos resaltaron la naturalidad de su expresión y la capacidad de transformar diálogos simples en momentos de pura emoción.
Ese rótulo, aunque elogioso, también trajo responsabilidades. De repente, ella no representaba solo a sí misma, sino a una cultura entera. A lo largo de la carrera, Cembre acumuló trofeos. Mejor actriz en festivales nacionales, premios de audiencia, reconocimientos de universidades y asociaciones culturales. Pero fueron las nominaciones en premiaciones internacionales las que definieron su trayectoria. Estar entre competidores de renombre mundial reforzó la percepción de que no era solo una estrella local, sino una artista capaz de dialogar con cualquier público. En una ceremonia especialmente simbólica, recibió un premio de excelencia artística otorgado por un jurado europeo. El trofeo no era solo un reconocimiento por su desempeño en una producción específica, sino por el conjunto de su obra. Al subir al escenario emocionada, Cembre agradeció en su lengua natal, destacando que el verdadero premio era poder contar historias que atraviesan fronteras. La escena fue reproducida en periódicos y se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de su carrera. Con la llegada de la era del streaming, Cembre encontró un nuevo espacio para expandir su influencia. Series lanzadas en plataformas globales la colocaron nuevamente en el centro de la atención, ahora para un público más joven y diversificado. En poco tiempo su popularidad explotó en redes sociales de diferentes idiomas. Los críticos elogiaban su capacidad de reinventarse, de no quedarse atrapada en un único estilo. El éxito en el streaming probó que su talento atravesaba generaciones y formatos. En producciones lanzadas por Netflix y otras plataformas, Cembre fue aclamada no solo por sus fans tradicionales, sino también por nuevas audiencias que descubrieron su obra por primera vez. Un artículo de crítica cultural publicado en Londres llegó a decir: si antes mirábamos a las novelas turcas como entretenimiento regional, hoy, gracias a nombres como Cembre Arda, vemos un fenómeno global. Otro factor que reforzó su reconocimiento fue su involucramiento en causas sociales. Cembre no se limitó a ser solo actriz, se convirtió también en una voz en campañas de concienciación. Participó en eventos ligados a la protección de los derechos de las mujeres y a la defensa de la infancia. Para algunos, esto la hacía aún más admirable, para otros, era solo un intento de mejorar su imagen. Pero el impacto fue innegable, su presencia en estas campañas aumentaba la visibilidad y generaba debates relevantes. En un discurso en una universidad, habló directamente sobre la desigualdad de género en la industria del entretenimiento. Dijo que muchas actrices aún recibían menos que sus colegas hombres, incluso desempeñando papeles centrales. La declaración generó repercusión inmediata, siendo reproducida en medios internacionales. Su postura firme reforzó la imagen de una mujer que no teme posicionarse, incluso cuando eso significa enfrentar sectores enteros de la industria. A lo largo de los años, Cembre pasó a ocupar un lugar raro, el de una actriz respetada tanto por la crítica como por el público. Incluso en medio de polémicas y turbulencias personales, su arte siempre habló más alto. Cuando subía al escenario para recibir premios, la reacción era unánime, aplausos cálidos y reconocimiento de que su entrega era genuina. Los directores disputaban su presencia en producciones, y los colegas de elenco declaraban admiración por su dedicación. Un actor que trabajó a su lado afirmó una vez: estar en escena con Cembre es un desafío. Ella te obliga a dar más de ti, porque su energía es tan intensa que no permite términos medios. Declaraciones como esta ayudaron a reforzar su reputación de profesional dedicada, exigente consigo misma e inspiradora para quienes actúan con ella. El reconocimiento, sin embargo, también trajo contradicciones. Con cada victoria, crecía la expectativa de que Cembre se superara en el trabajo siguiente. El peso de las premiaciones y de la aclamación internacional se transformaba en presión. Cualquier proyecto que no alcanzara niveles altísimos era visto como una decepción, incluso si tenía calidad. Para la actriz, esto significaba vivir en constante presión, como si cada papel fuera una prueba para mantener la reputación. Este ciclo creó momentos de desgaste. Cembre llegó a rechazar invitaciones importantes simplemente por no sentirse en condiciones emocionales de cumplir con la expectativa del público. En entrevistas discretas confesó que temía decepcionar. La admiración que recibía era al mismo tiempo combustible y carga. El público aplaudía a la estrella, pero la mujer detrás de ese brillo enfrentaba crisis silenciosas. A pesar de las dificultades, el saldo es incuestionable. Cembre Arda construyó un legado de respeto, marcado por personajes memorables, premios relevantes y reconocimiento más allá de las fronteras.
Su trayectoria prueba que el talento, cuando aliado a la persistencia, es capaz de atravesar barreras culturales y consolidar un nombre en el escenario internacional. Hoy, cuando se habla de artistas turcos de alcance global, su nombre está siempre entre los primeros. Su presencia en festivales internacionales, el cariño del público extranjero y el impacto de sus personajes en diferentes culturas muestran que Cemre ya es más que una actriz, es una referencia. El futuro puede reservar nuevas conquistas, pero el pasado ya asegura su posición. Cemre no necesita más probar que merece reconocimiento. Lo que resta ahora es administrar el legado, decidir con qué papeles desea ser recordada y, sobre todo, encontrar el equilibrio entre la artista y la mujer que existe detrás de la estrella. A los 43 años, después de 2 décadas de carrera, Cemre Arda eligió hablar. Y cuando habló, no fue para promover una serie, comentar un proyecto o alimentar a la prensa de entretenimiento. Fue para exponer una verdad que había guardado durante años, una verdad devastadora, que no solo sorprendió a los fans, sino que también desmontó la imagen de invulnerabilidad que la rodeaba. Durante mucho tiempo Cemre fue vista como resistente. Soportaba críticas, callaba ante rumores, mantenía una postura elegante incluso cuando los titulares la atacaban sin pruebas. Pero al abrir el corazón, admitió que esa armadura escondía grietas. Dijo que detrás de los aplausos y la admiración había noches de soledad, crisis de ansiedad y la sensación de que en varios momentos todo podía derrumbarse. La revelación dejó claro, no siempre la fuerza que el público ve es fuerza real. Muchas veces es solo supervivencia. Entre lágrimas Cemre confesó que se sintió durante años sofocada por el papel de mujer perfecta. La actriz que siempre entregaba actuaciones impecables, la madre que protegía a sus hijos con valentía, la profesional que parecía inquebrantable. Detrás de esa construcción, había una mujer cansada. Sonreía para las cámaras, pero volvía a casa y lloraba sola, dijo, en una frase que fue reproducida en periódicos de varios países. Esta confesión desmontó décadas de especulaciones y dio al público algo que nunca había recibido, autenticidad sin filtros. El efecto fue explosivo. En las redes sociales, miles de mensajes llegaron en pocas horas. Los fans compartieron experiencias personales de depresión, ansiedad y soledad, agradeciendo a la actriz por sacar el tema a la luz. Hashtags con su nombre se convirtieron en tendencia, no solo en Turquía, sino en varios países donde sus series tuvieron éxito. Colegas de profesión también se manifestaron. Algunos emocionados relataron que ya habían notado señales de fragilidad, pero nunca imaginaron que ella cargaba tanto peso. Otros destacaron su coraje, recordando que hablar de dolor aún es un tabú en muchas sociedades. La prensa se dividió. Parte exaltó a Cemre como una voz necesaria, elogiando el coraje de exponer la vulnerabilidad. Otra parte levantó dudas sobre sus intenciones, insinuando que podría ser una estrategia de marketing para un nuevo proyecto. Pero independientemente de la interpretación, el hecho es que todos hablaron de ella. Periódicos europeos aplaudieron la revelación, destacando que las figuras públicas tienen el poder de romper estigmas. Portales conservadores, por otro lado, la criticaron, diciendo que la fragilidad no combina con el papel de ícono. Cemre no respondió. Se limitó a dejar que su declaración resonara por sí sola. En fragmentos más íntimos de la entrevista, Cemre fue más allá. Admitió que buscó ayuda profesional, que pasó por sesiones de terapia y que en momentos de mayor desesperación, pensó en abandonar la carrera. Dijo que el silencio a veces fue su única forma de protegerse, pero que percibió que callar ya no era una opción. Al tocar este punto, abrió camino para discusiones sobre salud mental entre artistas y sobre la presión invisible que cargan. Su declaración se convirtió en referencia para debates en programas de televisión, artículos académicos y conferencias culturales. Hoy, Cemre vive de forma más selectiva. Elige los papeles no solo por su relevancia artística, sino por el impacto que tendrán en su vida personal. Rechaza contratos que exijan largas estancias fuera del país. Prioriza proyectos que le permitan mantener el equilibrio. Esta selectividad no disminuyó su relevancia, al contrario, reforzó su imagen de mujer consciente, que ya no se deja consumir por la máquina de la fama. En las redes sociales, mantuvo el tono discreto, pero comenzó a compartir mensajes más humanos. Frases simples sobre esperanza, gratitud y vulnerabilidad, que encontraron eco en miles de seguidores.
Con la revelación, Zembre parece haberse liberado. Ya no necesita sostener el mito de la perfección. Esto abre espacio para nuevas fases, producciones más intimistas, tal vez el cine autoral europeo, proyectos que exijan más densidad que glamour. Hay invitaciones sobre la mesa. Pero ella no tiene prisa. Hay rumores de que está considerando escribir memorias, un libro donde podría narrar su trayectoria con la misma franqueza que demostró en su confesión. Si eso ocurre, será otro capítulo marcante de un legado que ya no depende solo de premios o personajes. La verdad devastadora no la destruyó. Al contrario, la humanizó. El gesto de romper el silencio se convirtió en un símbolo, la estrella que parecía distante se reveló cercana, falible, parecida a todos. Ese legado tal vez sea más poderoso que cualquier trofeo recibido a lo largo de la carrera. Zembre Arda, que comenzó como una promesa tímida y se convirtió en un ícono internacional, hoy es recordada no solo por su talento, sino por el coraje de quitarse la máscara y mostrar a la mujer detrás de la actriz.